¿Qué tal, estimados amigos? Estamos de nuevo con un programa más dedicado a el tema de los videojuegos. Y vamos a llamarle videojuegos parte 3. Y hoy vamos a tratar uno de los temas que quizás es más polémico de todos. Y tú bien lo sabes, que es el tema de si los videojuegos generan o no generan agresividad o violencia. De entrada, de verdad, convencidamente, porque lo he estudiado, lo he investigado, he encontrado bibliografía al respecto, los videojuegos por sí mismos no generan violencia. Esto porque, claro, la mayoría de las personas adultas que ven la violencia en el videojuego asumen, infieren, sacan la conclusión de que el juego está influyendo en la mente de su hijo o hija para que le produzca, le genere, le motive violencia. Y no es así. Es muy importante el entender de fondo la explicación que les voy a ofrecer para que ustedes de alguna manera se formen su propio criterio. Y claro, yo no quiero más que dar mi punto de vista y opinión y que ustedes puedan sacar también sus propias conclusiones. Pero al menos escuchen y conozcan este punto de vista. Miren, es muy importante entender que la mente tiene dos momentos muy importantes. O conoces y distingues que estás en la fantasía o conoces y distingues que estás en la realidad. La realidad la entendemos como la percepción sensible del mundo externo o incluso del mundo interno que te permite el entendimiento lógico y racional que hacemos con la mente. Y la fantasía es algo que tú generas directamente con tu pensamiento, con tu imaginación, con tu fantasía, que está en tu capacidad de crear mundos y situaciones que no están concretizadas o concretas en el mundo material. ¿Vamos bien en este punto? Bueno, ahora, si el videojuego está representando una situación fantasiosa, la mente, por lógica, no le atribuye hechos reales, no la consolida como algo que efectivamente está aconteciendo en el mundo material. Entonces, de ahí parte la idea de que el chico que está jugando un videojuego sí distingue qué está en la realidad y qué está en la fantasía. Un estudio que se hizo muy interesante, y de aquí se desglosa el por qué no es algo que debemos de tenerle miedo y atribuirle generadora de violencia a un videojuego violento, es porque en ese estudio se demostró que lo que más produce angustia y por consecuencia violencia en un niño es la violencia de los propios padres hacia él. El entorno violento, es decir, que un padre le pegue a una criatura o un padre sea violento con su madre o un padre llegue enojado o se enoje o haga gestos de agresividad cuando conduce al volante y va por las calles estresándose con los demás conductores, eso es fuente más de violencia que la propia violencia que pueda existir en el mundo imaginario de un videojuego. 2. Es más violenta una serie, una película o incluso un noticiero en el cual se muestran escenas de agresividad y de violencia porque el niño y luego el adolescente no distingue si la noticia que con las imágenes violentas es algo real, verdadero o no lo es. Lo mismo pasa con muchas series y muchas películas hasta que tú no recapacites en los niveles de realismo de esa película, qué tan auténtica es esa escena de violencia. Y el niño o el adolescente sí alcanza a confundirse
con una noticia o con una escena de violencia hasta que no recapacite, reflexiona y dice, no, esto no es real, esto es fantasioso. Bueno, esas dos maneras de presentarte la violencia sí pueden causar más impulso, deseo, ganas de expresar en actos tu violencia que lo que sucede en un videojuego que de antemano el niño lo considera una fantasía, se considera un juego y punto. Entonces no le hagamos caso a la idea de que un videojuego violento genera violencia en el niño. Sí la genera, pero igual en el mismo contexto del videojuego en el que se está jugando. Si se usa un arma, si se apuñala, si se golpea, es estrictamente fantasía. Y lo que han encontrado varios psicólogos al respecto es que en vez de ser causante de violencia, es motivadora de no violencia. ¿Por qué? Porque aunque sea artificiosamente y aunque sea temporalmente y en forma de fantasía, el niño y adolescente que están jugando un videojuego violento en realidad están desahogando represión interna, están sacando impulsos violentos, están manifestando su agresividad de una forma que no lastima a nadie, porque finalmente todo queda en el juego y en la fantasía. Y vuelvo a repetir, muchos estudios han demostrado que es mucho más causante de agresividad y de violencia el que el padre le grite y le golpee, lo lastime, que cualquier serie de videojuegos de violencia que pueda estar viendo durante toda su infancia. Así que si le vamos a atribuir una causalidad de violencia a los niños o a los adolescentes, es la violencia de las autoridades, paterna, materna, los hermanos, sin duda alguna, que son generadores, los hermanos mayores o los hermanos menores que están fastidiando y molestando, generan más deseo de agredir y de violentarse que incluso un videojuego violento. Y también los maestros, me consta de varios casos que he visto en consulta de maestros violentos y agresivos, cómo desatan enojo, coraje, rencor, resentimiento del alumno en contra del maestro, y evidentemente eso, por ser un hecho real, sí es probable que desate y que estimule la necesidad de desquitarse o de vengarse con el maestro, con el compañero que te hace bullying, que se burla de ti, que te enfada, que te molesta. Entonces, concluyendo, sí se me hace muy importante que comprendamos esta parte para poderle quitar atributos a los videojuegos de ser causa de violencia o de agresividad, cuando en realidad no la tiene y no será la causa fundamental de lo que le afecte en la mente, en las emociones a un videojugador. Así que seamos mucho más sensibles a no sacar esa conclusión y a que nuestros hijos y los niños y adolescentes con los que conviven nuestros parientes puedan jugar con tranquilidad un videojuego donde hay actos de violencia, de guerra, de combate, y que no tengamos el miedo de que esa será la causa de su posible violencia futura. Vuelvo a repetirlo y con esto concluyo. Probablemente tú, como padre de familia, como madre de familia, seas mucho más causa de la posible violencia de tu hijo con tus actos de agresividad y castigo que lo que pueda ocasionar un videojuego. Así que si quieres que tus hijos no sean agresivos ni violentos, tú no seas agresiva ni violento con tus hijos. Eso es causa de lo que sí pueda ser lamentable en un futuro. Así que cuidemos más nuestras actitudes y no le queramos atribuir a los videojuegos lo que los videojuegos no tienen, cuando nosotros, los adultos, sí tenemos la capacidad de generar en nuestros hijos, por el castigo, por el tono en el que los tratamos, posibilidades de que en un futuro ellos también sean agresivos
con los demás. Pues muchas gracias por habernos acompañado y ojalá y que este podcast te ayude mucho a poder resolver este enigma. Continuaremos con este tema.